Bien, estimados amigos auditores, continuando con el análisis de noticias proféticas de esta semana, una segunda noticia profética que quiero considerar con todos ustedes está relacionada con la anterior, que nos hablaba acerca de la decisión de Donald Trump y Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y de mover la embajada norteamericana a Jerusalén. En este sentido, y asociado a esta noticia, nos dice el diario Jerusalem Post de Israel lo siguiente: 151 naciones en la Asamblea de Naciones Unidas votan en contra de Israel para negar los lazos de Israel con Jerusalén. El periodista Tova Lazarov, este día jueves recién pasado, escribe: esta decisión viene después que la administración de Donald Trump está considerando mover su embajada a Jerusalén. Y nos dice la noticia, estoy traduciendo desde el inglés: la Asamblea General de Naciones Unidas votó mayoritariamente para desconocer los lazos israelíes con la ciudad de Jerusalén. Este voto es parte de una serie de 6 anti-israelí resoluciones que fueron aprobadas este jueves recién pasado en Nueva York. El voto que informa que Israel no tiene lazos ni relación con Jerusalén fue 151 naciones a favor de esta idea y 6 en contra, con 9 abstenciones. Y se agrega, la resolución vino cuando se supo que la administración de Donald Trump estaba activamente considerando mover su embajada a Jerusalén. Bien, dejo la lectura de esta noticia hasta acá. Ahora, después que se sabe que Donald Trump y su administración está considerando mover la embajada a Jerusalén y al mismo tiempo reconocer a Jerusalén como capital indivisible de Israel, se produce un efecto político en Naciones Unidas y se hace una votación en donde 151 naciones, y quiero que pongan mucha atención a esto, votan la idea que dice que Israel no tiene relación con Jerusalén, lo que claramente para un cristiano y para una persona conocedora de la palabra de Dios y de la profecía bíblica es una verdadera locura. De hecho, se informa en la noticia que 151 naciones votan en favor de esta idea, 6 naciones votan en contra y hay 9 que se abstienen. Y claramente nosotros vemos aquí una cuestión muy clara. Las naciones del mundo están coludidas y con una tremenda animadversión a Israel y están dispuestas a aprobar cualquier resolución de Naciones Unidas, que claramente son resoluciones de locura, de negación de la historia, de ceguera espiritual profunda, pero ellos están dispuestos a permanecer en esta conducta y decir: no, señores, Israel no tiene ningún derecho sobre Jerusalén, Jerusalén no le pertenece a Israel. Yo le digo a ustedes, estimados amigos auditores, ¿qué pensará el Dios del cielo con respecto a estas naciones, a estas 151 naciones? Y nos guste o no, creo que nuestra propia nación está votando en contra de Israel. Por lo tanto, tenemos que entender que la palabra de Dios se sigue haciendo realidad. Si nosotros volvemos al versículo que habíamos leído en la noticia anterior, en Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3, dice lo siguiente: he aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En este momento, estimados amigos auditores, cuando tenemos esta noticia que nos trae el diario israelí Jerusalem Post este día jueves, y nos dice 151 naciones en la Asamblea General de Naciones Unidas votan contra Israel para negar que la nación israelí tiene algún lazo con Jerusalén, ¿no le parece a usted que se está cumpliendo ante nuestros ojos esta profecía? El final del versículo 3 del capítulo 12 de Zacarías: bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Por eso es que nosotros tenemos que entender que hay razones espirituales profundas por las cuales nos estamos acercando a los días de la tribulación. Y una de las razones por las cuales va a haber un tiempo de tribulación es porque la palabra de Dios dice claramente que Dios va a juzgar a las naciones que se han levantado contra su pueblo Israel. Y en este momento yo quedo impactado. 151 naciones diciendo: no, el pueblo judío, el pueblo de Israel no tiene ninguna relación con Jerusalén. ¿Qué significa esto desde una mirada espiritual? Es una negación abierta a la palabra de Dios, una negación abierta a lo que Dios escribió en la Santa Biblia, un rechazo a la revelación espiritual que Dios nos dejó.
En otras palabras, estimados amigos auditores, esta resolución de este jueves de la Asamblea General de Naciones Unidas contra Israel, que viene en un paquete de 6 resoluciones más contra Israel, no es nada más que un golpe en la misma cara de Dios. Y es por eso que tenemos que entender que los días de la tribulación se acercan, y es por eso que les decía en la noticia anterior que se está moviendo el reloj profético de Dios. Las cosas proféticas están ocurriendo aceleradamente. Yo no sé cuánto tiempo queda, pero el mundo está negando que el Dios del cielo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios del Señor Jesucristo, el Dios de los apóstoles, el Dios del apóstol Pablo, el Dios suyo y mío, existe, porque cuando ellos dicen no hay ninguna relación entre Jerusalén e Israel, es una profunda manera espiritual de blasfemar y decir Dios no existe, Dios no te dio esa tierra, nosotros somos Dios, nosotros las Naciones Unidas tenemos la última palabra y nuestra voluntad se va a hacer. Es decir, estamos viendo la rebelión del hombre contra el Creador, contra Dios. Por eso es que el diablo sistemáticamente siempre ha tratado de destruir a la nación de Israel, porque sabe que al destruir a Israel borra cualquier vestigio de la presencia de Dios en la historia. Sin embargo, nosotros como Iglesia del Señor Jesucristo entendemos que Israel tiene una parte importante en el propósito y en la historia de la redención de la humanidad. Dios escogió a la nación de Israel, primero que a nosotros. Nos guste o no, forma parte de la elección divina soberana. Dios escogió como a Él le pareció, no porque ellos fueran mejores, sino que forma parte del misterio de amor profundo con el cual Dios trae su plan de salvación a este mundo. Y en ese contexto, Dios levantó esta nación y a través de la nación de Israel recibimos la Biblia, el Antiguo Testamento. A través de la nación de Israel vino a este mundo el Señor Jesucristo. A través de la nación de Israel recibimos a los apóstoles, eran todos judíos israelitas, que escribieron los libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, estimados amigos, nosotros tenemos que darnos cuenta que esta decisión que se hace este jueves en Naciones Unidas, en la Asamblea General, en donde 151 naciones se levantan contra Israel, no hace más que indicarnos que se acercan los días de la tribulación, que tenemos que estar preparados, que tenemos que entender cómo se están desarrollando las cosas en este mundo y lo cercano que está el cumplimiento profético de lo escrito en la palabra de Dios. Por eso es que vale la pena reflexionar. ¿Estamos preparados? ¿Estamos buscando santidad? ¿Estamos cuidando a nuestras familias? ¿Estamos predicándole el Evangelio a nuestros hijos? ¿Estamos haciendo la tarea de la evangelización del mundo? ¿Estamos construyendo la iglesia, la obra de Dios? ¿Estamos dando un testimonio prudente en la sociedad? Dios nos ayude a entender la señal profética del reloj de Dios, que es Israel, que es Jerusalén y que es la montaña del templo, se está moviendo aceleradamente. El que tiene oídos para oír, que oiga la palabra profética escrita en las páginas de la Biblia. El arrebatamiento se acerca, no se lo pierda por nada de este mundo.